Hola, la clase que veremos hoy es sobre la fisiopatología de la epilepsia y los distintos estados convulsivos. Cuando hablamos de trastornos convulsivos hay que introducir un término que es el término seizure, que no tiene exactamente una traducción al castellano, que proviene del latín sacir, que significa tomar posesión de. Asimiento, arresto, ataque, crisis. Fundamentalmente se refiere a un evento paroxístico que resulta de una descarga hipersincrónica de un grupo de neuronas del sistema nervioso central. Ahora, si este evento paroxístico de descargas hipersincrónicas resulta en contracciones musculares involuntarias, o sea, eso es lo que se llama un seizure convulsivo o crisis convulsiva, eso es lo que llamamos convulsión. A veces se utiliza el término convulsión o seizure como sinónimo. Lo que hay que hacer, digamos, la aclaración es que no todos los fenómenos de seizure son, son musculares, no todos son motor, no todos tienen una expresión motora. Yo puedo tener un seizure sensorial, un seizure psicótico, o sea, puedo tener distintas manifestaciones de este evento paroxístico de descargas hipersincrónicas del sistema nervioso central. O sea, si hablamos de convulsión, no necesariamente, pese a que el término convulsión se refiere particularmente a las contracciones motoras, pero si ampliamos el término, sería un término mucho más amplio. Ahora, ¿qué es una epilepsia? Una epilepsia es una condición crónica caracterizada por seizures o crisis convulsivas recurrentes debido a un proceso patológico subyacente que también es crónico. Cualquiera de nosotros puede tener un evento convulsivo de forma aislada, pero si el fenómeno convulsivo responde a una condición crónica que está afectando al sistema nervioso central y eso implica la condición crónica de aparición de crisis convulsiva, eso sería ya una epilepsia. Respecto a la clasificación de las crisis convulsivas o seizure, tenemos dos criterios de clasificación. Uno que es respecto a si está asociada o no a compromiso de conciencia. Y en ese caso vamos a hablar de crisis simples cuando la convulsión o el seizure no está acompañado de compromiso de conciencia, y de una crisis compleja cuando está acompañada de compromiso de conciencia. El otro criterio es la forma como se manifiesta en el examen de elección para evaluar una crisis convulsiva, que es el electroencefalograma. Si las alteraciones del electroencefalograma son focales en una región del sistema nervioso central, eso es una crisis focal. En cambio, si el compromiso aparece en todas las derivaciones como un compromiso difuso del sistema nervioso central, la crisis va a ser una crisis generalizada. Ahora, si se fijan, nosotros vamos a tener combinaciones de estos dos criterios. Vamos a tener crisis focales simples, o sea que se va a referir a una crisis que compromete una determinada zona del sistema nervioso central y que además el paciente esté consciente. El mejor ejemplo de esto es lo que llamamos una marcha jacksoniana, en que se genera una crisis convulsiva, un seizure, en la corteza motora, que se va expandiendo a lo largo de la corteza motora, y esto resulta en que el paciente empieza con un compromiso pequeño de la musculatura, por ejemplo la musculatura de una mano, y posteriormente la crisis se va ampliando al resto de la musculatura de la muñeca, del antebrazo o ya del brazo completo. El paciente es consciente, está despierto cuando sufre esta convulsión. Ya esa es la clásica marcha jacksoniana. Podemos también tener crisis focales somáticas, visuales, olfatorias, auditivas, autonómicas o psíquicas. Ya la gracia de una crisis focal simple es que el paciente puede mencionar el trastorno dado que mantiene el estado de conciencia. También podemos tener crisis focales complejas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, una crisis parcial que se asocia a compromiso de conciencia, con confusión poictal o la aparición de automatismo. En general, las crisis generalizadas nunca son simples, dado que una
digamos, el concepto de crisis generalizada siempre va a ir asociada a compromiso de conciencia. Por lo tanto, no existen las crisis generalizadas simples. Siempre que hay una generalización, eso va a implicar complejización. Eso va a implicar compromiso de conciencia. Y ahí, en las crisis generalizadas complejas, tenemos las clásicas formas conocidas de formas como se expresan una epilepsia, por ejemplo. Lo que llamamos las crisis tónico-clónicas, que es probablemente la forma como ustedes se imaginan una crisis convulsiva con intercalación de fenómenos tónicos y clónicos, con un compromiso motor de todo el cuerpo. Y en ese caso también tenemos las crisis de ausencia, en que el paciente se desconecta del medio durante un tiempo y posteriormente recupera el estado de conciencia sin que haya grandes manifestaciones motoras, sino más bien pequeños automatismos que vamos a conversar después. Tenemos también acá las crisis atónicas, que son la pérdida brusca del tono. El paciente cae al suelo bruscamente, dado que pierde el tono corporal, obviamente asociado a compromiso de conciencia. Y las crisis mioclónicas, que son crisis de grupos más pequeños de músculo, digamos que se parece a una tónico-clónica, pero que solamente tiene el clonus, sin la fase tónica, que es lo que caracteriza las crisis tónico-clónicas. Las crisis generalizadas complejas son las clásicas manifestaciones de epilepsia. De hecho, las epilepsias clásicamente se ha conocido como el gran mal, que sería la aparición de crisis tónico-clónicas en forma crónica, o el petit mal, que es una forma de epilepsia que aparece generalmente en niños y que se caracteriza por crisis de ausencia. Como les dije hace un rato, el electroencefalograma o EEG es el examen que se utiliza normalmente para diagnosticar un fenómeno epiléptico, para demostrar que existe un fenómeno convulsivo, perdón, no necesariamente epiléptico, pero sí convulsivo. Y lo que vemos normalmente en este examen, que les cuento que es un examen en que se colocan distintos electrodos a lo largo de la calota craneal, ya ustedes seguramente lo han visto, que se colocan distintos electrodos en distintas partes de la cabeza, y se tiene un registro de esa forma difuso del sistema nervioso central y lo que vemos en lo que se llama un electroencefalograma ictal, o sea, digamos un electroencefalograma en que logramos pesquisar una crisis, es que aparece un patrón hipersincrónico que visualmente ustedes lo pueden ver bastante bien ahí en el centro de la figura. Ya una hipersincronización de descarga. Si se fijan, el registro normal de un electroencefalograma, como se ve antes, es un registro bastante desordenado, aparecen distintos tipos de ondas, pero en un registro ictal aparece un patrón repetitivo y parecido, digamos, las distintas derivaciones del electroencefalograma. Eso es justamente porque existe un grupo muy grande de neuronas que se están depolarizando al mismo tiempo, y eso logra generar una onda o una espiga, digamos, en el registro del electroencefalograma y que se mantiene un tiempo para posteriormente desaparecer. Eso que se ve ahí exactamente es una crisis convulsiva o un seizure. Ya acá particularmente en este caso este registro es de un patrón de ausencia que tiene este clásico patrón espiga onda de 3 Hz. La espiga aparece como una rápida, digamos, deflexión del voltaje de corta duración y la onda es una deflexión más suave que aparece posteriormente a la espiga. Nosotros tenemos distintas causas de crisis convulsivas. Esto se puede clasificar de acuerdo a la edad de los pacientes. En los neonatos, las clásicas causas de crisis convulsiva fundamentalmente son tres. ¿Ya? La hipoxia perinatal, que es cuando el recién nacido ha sufrido un trastorno, digamos, de la perfusión, generalmente dado por trastornos de la placenta o por un parto, digamos, que es distóxico, dificultoso. Puede eventualmente el paciente sufrir una hipoxia perinatal, por ejemplo, en una doble circular de cordón umbilical
o, como les decía, en hemorragias severas, por ejemplo, por desprendimiento de placenta. La otra causa, es sobre todo en pacientes que son prematuros, es la hemorragia intracraneal. Es una clásica complicación que aparece en niños prematuros, que hacen hemorragias intracraneales espontáneas. O secundariamente un trauma, por ejemplo, en un parto distóxico, en un podálico o en un parto complejo, puede haber traumas del sistema nervioso central. Una tercera causa muy temida es la infección del sistema nervioso central, dado que la inmadurez del sistema, digamos, de los mecanismos de defensa del sistema inmunológico, lleva a que una infección de distintos focos dentro del cuerpo pueda rápidamente asociarse a una infección del sistema nervioso central. Por ejemplo, en el caso de una meningoencefalitis. Hay también como causa alteraciones metabólicas como hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, déficit de piridoxina, que generalmente están asociadas a trastornos metabólicos, ya sea de enzimas metabólicas del metabolismo intermediario o trastornos de, digamos, de la absorción de nutrientes. También puede ser en niños que vienen con alteraciones congénitas. Alteraciones del desarrollo, enfermedades genéticas, como dice ahí. Pero fundamentalmente las primeras tres: hipoxia perinatal, hemorragia intracraneal o hemorragia traumática e infección del sistema nervioso central. En la niñez, entre el mes y los 12 años, tenemos una causa que aparece acá que es muy importante, que es el fenómeno de convulsión febril, que aparece alrededor del año de vida, en que producto de las características del desarrollo del sistema nervioso central, el umbral convulsivante está bajo. Por lo tanto, los niños que tienen algún fenómeno infeccioso como una amigdalitis o como una neumonía y que les sube la fiebre, eventualmente eso puede desencadenar una crisis convulsiva, ¿ya? Que es alrededor del año de vida. Generalmente este fenómeno es relativamente benigno, no se asocia a mayor riesgo de hacer epilepsia en edades posteriores. Acá también tenemos las alteraciones genéticas que no hayan sido pesquisadas en edades más tempranas, infección del sistema nervioso central, también la presencia de una meningoencefalitis, por ejemplo, alteración en el desarrollo, trauma, o a veces no se logra describir la causa cuando es idiopático. Pero acá la convulsión febril siempre es un diagnóstico diferencial de una crisis convulsiva. En la adolescencia, entre los 12 y los 18 años, surgen los traumas como causa de crisis convulsiva. Ya acá es la presencia de accidentes, por ejemplo, con trauma encefalocraniano, conforma una importante causa de aparición de crisis convulsiva. Pero también pueden ser la aparición, el uso de drogas ilícitas, por ejemplo, como causa, ya que siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial, o por ejemplo la presencia de un tumor o infección. También, al igual que en los casos anteriores, pueden evidenciar enfermedades genéticas que no hayan sido descritas con anterioridad. En el adulto joven, entre los 18 y los 35 años, sigue siendo el trauma la primera causa de fenómenos convulsivos. Ya el trauma encefalocraniano, como le digo, ya sea por un accidente de distinto tipo, accidente automovilístico o por, digamos, trauma asociado al deporte, hay distintas causas, pero la traumática sigue siendo la causa más frecuente. También tenemos acá el uso de drogas ilícitas como un diagnóstico diferencial o la presencia de un tumor. Está descrito también que la suspensión brusca de alcohol en pacientes que tienen un consumo agudo severo de alcohol también puede producir fenómenos de crisis convulsiva. Y en la edad media de la vida, en los adultos sobre 35 años, tenemos que la enfermedad cerebrovascular, la aparición de fenómenos vasculares con accidente cerebrovascular, como rotura de un aneurisma, digamos, con hemorragia subaracnoidea o también hemorragia intracerebral, a pesar que la hemorragia intracerebral suele ser algo que aparece más en edades más avanzadas asociadas a hipertensión. En este grupo etario fundamentalmente son sangrados asociados a hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurisma. Y acá también tenemos aparición de trastornos metabólicos. Ya, como le digo, generalmente en menos de 50 años la enfermedad cerebrovascular es fundamentalmente rotura aneurisma, hemorragia subaracnoidea. Más de 50 años empieza a aparecer la hemorragia intracerebral producto de la hipertensión. Acá también tenemos la aparición de trastornos degenerativos del sistema nervioso central o enfermedad de Alzheimer.
y también trastornos metabólicos como hipoglicemia, falla hepática, uremia, trastornos hidroelectrolíticos. Las crisis convulsivas focales simples se refiere al compromiso de una región acotada del cerebro, implicando generalmente un determinado síntoma. El paciente comenta que bruscamente empieza con algún movimiento involuntario de alguna parte del cuerpo, ¿ya? Y él, como está consciente, porque es una crisis simple, puede mencionar cuando aparece la crisis, se da cuenta claramente que la está teniendo. Lo mismo puede ser por una crisis somatosensorial. Se puede expresar como, por ejemplo, la sensación de tacto, la sensación de sentir una sensación en la piel de forma desagradable, como una vibración. También puede ser una crisis, de índole somatosensorial. También está descrito la aparición de aromas extraños, pacientes que bruscamente sienten un aroma que les aparece sin ninguna razón en forma repetitiva. También pueden haber crisis auditivas, ¿ya? Aparición de ruido extraño, o crisis visuales con aparición de alteraciones del campo, de la agudeza o del campo visual, aparición de fenómenos como entopsia, que son aparición de manchas negras en el campo visual, o fotopsia, que son la aparición de luces. Ahora, todo esto que estoy diciendo puede tener muchas otras causas. Ya la aparición de crisis focal es un diagnóstico diferencial y suele ser no tan frecuente como causa de síntomas bruscos que aparecen en la esfera somatosensorial auditiva visual. Hay que pensar primero que el paciente puede tener un defecto de esa zona directamente, un trastorno de la audición o un trastorno de la retina, digamos, que puede producir estos síntomas. Así que son diagnósticos diferenciales. Lo que sí, característicamente el paciente va a hablar de que esto ocurre en forma de crisis, o sea que le viene la sensación, pero posteriormente desaparece y no la presenta durante un tiempo. Eso podría orientarnos más que es una crisis focal. Como les decía, al ser simple no tiene compromiso de conciencia. La expresión depende del área que está comprometida y puede sufrir, o sea, puede partir de un punto de una determinada zona del sistema nervioso central, pero puede sufrir un fenómeno de esparcimiento, digamos, dentro de un área. Lo que les decía yo de la marcha jacksoniana, en que el paciente empieza con un movimiento de los dedos, posteriormente de la mano, posteriormente del antebrazo y puede comprometer el brazo completo. O sea, la crisis se va esparciendo en la corteza motora sin que comprometa otras áreas, por lo tanto sigue siendo una crisis convulsiva focal. Tenemos también las crisis focales simples con el fenómeno de spreading o de, digamos, de siembra o esparcimiento a nivel local, como en la mancha jacksoniana, pero también tenemos crisis focales simples con generalización secundaria, cuando el esparcimiento compromete todo el sistema nervioso. ¿Ya? O sea, el paciente puede empezar con una crisis focal, como una marcha jacksoniana, por ejemplo, pero posteriormente se compromete conciencia y hace una crisis compleja. Eso se llama crisis focal simple con generalización secundaria. ¿Ya? Y la generalización va a implicar siempre complejización, compromiso, conciencia. Esto es la clásica manifestación de un tumor. Ya el paciente empieza con una crisis asociada a la zona del tumor, pero posteriormente hace una convulsión generalizada producto de la generalización secundaria. Bueno, lo que les decía recién, las crisis convulsivas focales con generalización secundaria sufren un fenómeno de spreading o de esparcimiento difuso secundario a una crisis de una determinada zona. La generalización implica siempre complejización y en este caso la crisis focal el paciente la puede percibir como un aura. Por ejemplo, el paciente percibe una crisis olfativa, digamos, como que aparece un olor extraño justo antes que le venga la convulsión tónico-clónica. Entonces el paciente puede contar que recuerda que empezó con un síntoma local, con una sensación táctil, un aroma extraño, alteraciones del campo visual y posteriormente se compromete conciencia, por lo tanto ya no tiene noción de lo que le pasó y despierta posteriormente a la crisis, le comentan los demás, los terceros, que ha tenido una crisis convulsiva. Entonces el paciente hace la asociación entre la crisis focal, que es
una crisis focal simple, por lo tanto tienen percepción de lo que le está pasando y que posteriormente no saben qué le pasó porque hizo la complejización. Y como les decía, es la presentación típica secundaria a un daño focal del sistema nervioso central, como un tumor, como una escara glial, o sea, una cicatriz por un tumor, hemorragia o isquemia. En cuanto a las crisis convulsivas generalizadas, acá tenemos la crisis convulsiva tónico-clónica, o lo que conocemos como Grand Mal, que es la forma más frecuente de crisis generalizada compleja, ya que es lo típico que uno tiene en la cabeza de un paciente que hace una convulsión, que cae al suelo, digamos, pierde el tono muscular, cae al suelo y hace este fenómeno de crisis tónico-clónica. En esta forma de presentación de fenómeno convulsivo tenemos dos fases, lo que llamamos el periodo ictal o periodo de crisis y la fase postictal, ya que tiene también algunas características clínicas bien, digamos, destacables. El periodo ictal a su vez va a tener dos subfases. La primera fase, que es la fase tónica. Cuando el paciente comienza con la crisis, hace una contracción muscular generalizada. Esta contracción muscular generalizada, al comprometer la musculatura respiratoria y de la laringe, clásicamente va asociada a un brusco eliminación del aire, digamos, con la glotis cerrada, porque el paciente está haciendo contracción de la glotis también, y eso se percibe como un grito, ya que es lo que se llama el grito ictal, que aparece al inicio de la crisis. Aumenta el tono simpático, el paciente hace taquicardia, hace hipersudoración asociada al aumento del tono simpático. Y esta fase es bastante importante porque tiene un alto riesgo de hacer cianosis o, digamos, desaturación, pérdida de la oxigenación de la sangre, producto de la obstrucción de la vía aérea superior, ¿ya? Por la contracción, digamos, de la musculatura de la vía aérea. El paciente no respira y básicamente puede hacer cianosis. En el electroencefalograma durante la fase tónica se ven ondas de bajo voltaje que se llaman multiespigas. Entonces el paciente inicia una fase tónica que dura unos segundos y posteriormente empieza a hacer la fase clónica, que son periodos de contracción tónica intercalados por relajación muscular de duración progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente pasa de fase tónica, se relaja, vuelve a caer en fase tónica, se relaja, vuelve a caer en fase tónica, se relaja. Y los periodos de relajación en la medida que va avanzando la crisis son cada vez más prolongados, hasta que llega un punto en que prácticamente el paciente queda relajado y ya no hace más el fenómeno tónico. En esta fase el electroencefalograma característicamente tiene multiespigas, que son las fases tónicas, intercaladas con ondas de bajo voltaje. Una crisis convulsiva tónico-clónica muchas veces no es, digamos, no es presenciada. El paciente puede estar solo, no se da cuenta de lo que le está pasando porque tiene compromiso de conciencia. Y puede ser hallado, digamos, en el periodo postictal. Este periodo postictal clásicamente tiene flacidez muscular, el paciente pierde tono muscular, está asociada a relajación de esfínteres, se produce un fenómeno de hipersalivación. Por lo tanto, el paciente cuando es encontrado en la fase postictal, generalmente se menciona que respira de forma rara, de una respiración ruidosa, que es por el estridor respiratorio que se produce en parte por, digamos, por la hipersalivación y en parte por el compromiso de conciencia del paciente. Clásicamente en esta fase el paciente tiene confusión postictal. Cuando el paciente sale de crisis, no sabe lo que le pasó y le cuesta orientarse inicialmente. Eso es clave, la fase de confusión postictal, porque semiológicamente le orienta a uno que el paciente ha hecho una crisis tónico-clónica. Los pacientes que hacen crisis tónico-clónica, cuando cede la crisis, no es que despierten rápidamente y salgan caminando, sino que pasan por una fase en que tienen este periodo de confusión, de compromiso de conciencia parcial, en que de a poco se empiezan a enterar qué fue lo que les pasó y empiezan a recuperar el estado de conciencia. No es un fenómeno agudo. Esto es bien importante porque les permite diferenciar
con alguna otra condición en que el paciente pueda recuperar el estado de conciencia de forma rápida. Y también ayuda a veces a diferenciar una crisis, digamos, simulada. Muchos pacientes simulan una crisis convulsiva, pero rápidamente recuperan el estado de conciencia, lo cual sirve también para, digamos, para detectar que el paciente en realidad no estaba haciendo una crisis tónico-clónica. Por otro lado tenemos las crisis de ausencia o el petit mal. ¿Ya? Esta característicamente se caracteriza, digamos, por un compromiso de conciencia brusco y de corta duración, y que no es perceptible por el paciente. Y característicamente, a diferencia de lo que ocurre en una crisis tónico-clónica, el paciente no pierde tono muscular, puede seguir en la misma posición en la que estaba. El paciente no la percibe y el observador, un tercero, puede ser que tampoco lo perciba con claridad. Ya aparece la presencia de automatismos leves como movimientos palpebrales rápidos, movimientos de labios como masticación. El paciente hace un movimiento de masticación repetitiva, digamos, generalmente pierde, se queda, digamos, con la visión fija, digamos, entonces porque no está viendo, y tiene una recuperación rápida. Esto es bien característico, no tiene confusión poictal. De hecho, es tan así que el paciente estaba haciendo una actividad, cae en la crisis de ausencia y cuando vuelve sigue haciendo la misma actividad. No se da cuenta que lo que le pasó. ¿Ya? El paciente no percibe que está teniendo la crisis. Sigue haciendo la misma actividad que estaba haciendo anteriormente. En el electroencefalograma aparece un patrón de onda espiga de 3 Hz difusas e intercaladas con actividad normal. Y el paciente puede tener cientos de episodios en un día de ausencia. Como no, a diferencia de la crisis tónico-clónica, que es bastante semiológicamente muy florida, la crisis de ausencia pasa desapercibida. Y es un tipo de crisis que aparece frecuentemente en niños entre 8 a 10 años, ¿ya? Y no es percibida por los terceros. Por lo tanto, muchas veces lo que ocurre es que se expresa con un mal rendimiento escolar. Porque lo que le pasa al niño es que, pese a que va a clase, pese a que está escuchando, se desconecta por periodo de la información, entonces finalmente no logra captar las clases, por ejemplo, que está recibiendo, producto de los periodos de ausencia. Acá yo les muestro dos links para que vean. Me parece que están presentes, yo acá no se los puedo mostrar, digamos, directamente, pero espero que estén. Si no están, puedo buscarles otros. Estaban hasta que los revisé. Lo que es una crisis tónico-clónica y lo que es una crisis de ausencia, para que la vean, ya para que la vean cómo se ve. Ahora los mecanismos. ¿Por qué se produce una crisis convulsiva? Y acá vamos a hablar de que existen dos fases. Uno lo que es la generación de la crisis y lo otro es la que es la propagación de la crisis. Ya toda crisis convulsiva tiene una zona donde se genera y generalmente va a ser una neurona o unas pocas neuronas. Y posteriormente vamos a tener una propagación dentro de una zona. Ahora, esa propagación puede ser localizada o puede ser generalizada, pero siempre existe una propagación a otras neuronas del fenómeno de hipersincronización. En cuanto a la generación de la crisis, vamos a tener dos fenómenos a su vez. Uno que es la generación de un potencial de acción de alta frecuencia, que es que la neurona se depolarice mucho más rápido de lo habitual. Y en este fenómeno van a existir dos determinantes. Uno, que exista un exceso de excitación, o sea, que exista un exceso de corriente de depolarización que favorezca la generación de un potencial de acción. Y eso va a estar dado porque existen un aumento de los flujos de calcio o un aumento de los flujos de sodio, que son los que depolarizan la membrana de la neurona. O sea, si existen condiciones que favorezcan esto, se favorece la generación de un potencial de acción de alta frecuencia. O que exista una pérdida de acción de los mecanismos repolarizadores de la neurona, ya sea los flujos de potasio, que son flujos de salida de carga positiva, que repolariza la membrana, o porque haya menos flujo de cloruro, que es un flujo hacia adentro, pero un flujo que va a tender a hiperpolarizar la membrana. Entonces,
exceso de o aumento de probabilidad de polarización o disminución de, digamos, de la hiperpolarización, digamos, que haya menos hiperpolarización de la membrana, van a favorecer la aparición de un potencial de acción de alta frecuencia que al traspasarse a las otras neuronas va a ser un fenómeno de hipersincronización. Lo que nosotros vemos en un potencial de espiga es que muchas neuronas se están depolarizando al mismo tiempo y con el mismo fenómeno temporal en un corto espacio. Por lo tanto, por eso se ve que esa depolarización hace un potencial de espiga. El segundo fenómeno que forma parte de lo que llamamos la generación de la crisis es la potenciación posttetánica. Esto se produce porque la depolarización inducida, ya sea por corrientes de calcio o por corrientes de sodio, en una neurona presináptica, favorece que se activen estos canales que son los canales de NMDA o NMDAR, que son canales de glutamato, cuya conductancia al calcio mejora en la medida que es más estimulado por sodio o por calcio. O sea, que haya más potencial de acción favorece que haya potenciación de ese fenómeno inducido por la apertura de canales de NMDA. Entonces, va a haber mayor probabilidad de potencial de acción, mayor probabilidad de generación de potencial de acción de alta frecuencia. Lo otro que está descrito es que el aumento de la salida de potasio hacia el líquido perineuronal aumenta la concentración de potasio en este medio, haciendo que la diferencia de concentración entre el interior y el exterior vaya siendo cada vez menos, lo que desfavorece la salida de potasio. O sea, la conductancia del potasio empieza a disminuir en la medida en que la neurona es sobreestimulada, haciendo que la probabilidad de hiperpolarizar la membrana sea cada vez menor, favoreciendo que exista con mayor probabilidad un umbral suficiente para activar los canales de sodio gatillados por voltaje, favoreciendo la generación del potencial de acción. En cuanto a la propagación de la crisis, porque, a ver, vamos a tener este fenómeno que es la generación de un potencial de acción por alteraciones de, digamos, de la dinámica de los canales o de las condiciones, digamos, hidroelectrolíticas de la neurona, que favorecen la generación de un potencial de acción de alta frecuencia, el fenómeno de potenciación posttetánica, pero eso podría rápidamente, digamos, quedar ahí y no generar mayor trastorno, digamos, en el sistema nervioso central. Es por esto que lo segundo que es requerido para generar un SEISUR es la propagación de la crisis. Y acá es muy importante el fenómeno de la inhibición periférica. El sistema nervioso central funciona de manera tal que cada vez que hay una activación de un grupo de neuronas en una determinada zona, ese grupo de neuronas está rodeado de un grupo de neuronas inhibitorias, que es lo que llamamos un output o un surrounding inhibitorio, que normalmente determina de qué manera se propaga la crisis. Como ven ustedes acá en la primera figura, nosotros tenemos un surrounding inhibitorio que no es simétrico. Hay una zona en que la inhibición es menor. Eso favorece a que la descarga vaya dirigida hacia esa dirección, donde hay una menor inhibición por las neuronas inhibitorias alrededor del foco de descarga. Esto es lo que permite que los circuitos normalmente vayan activando la depolarización de nuevas neuronas en una determinada dirección en los distintos centros de control del sistema nervioso central, y que no sea un fenómeno en que se propague en todas direcciones, sino que va direccionado, inducido por la inhibición periférica. Cuando existe una pérdida de la inhibición periférica, el foco de descarga puede esparcirse en distintas direcciones sin control. Por lo tanto, acá también hay una pérdida de la inhibición. Cuando se propaga la crisis, hay una condición predisponente que es la pérdida de estas neuronas, una disminución, digamos, no necesariamente pérdida, pero sí disminución de la capacidad que tiene la neurona inhibitoria de frenar un foco de descarga. Generalmente porque hay una alteración en esas neuronas inhibitorias.
Entonces nosotros hablamos que para que exista la generación de un potencial de acción de alta frecuencia, tienen que darse ciertos factores determinantes que dependen tanto de la neurona como de la función del líquido cefalorraquídeo y de la función de la glía. Hay factores intrínsecos o neuronales que hablan de cuán probable es que una neurona haga un potencial de acción, digamos, y sobre todo que sea de alta frecuencia y que se pueda transmitir al resto de las neuronas de forma rápida. Y ahí tenemos la actividad de los canales, ¿ya? O sea, si yo tengo una canalopatía, digamos, una alteración, una mutación de los canales que me favorezca esa actividad, probablemente voy a tener con mayor probabilidad una depolarización. Tendría que ser en este caso un aumento de la corriente de sodio, un aumento de la corriente de calcio, o que directamente los canales de sodio activados por voltaje se activen a un voltaje menor, por ejemplo. Eso favorecería el potencial de acción. O por el contrario, que hay una alteración, una disminución de la apertura de los canales de potasio, que son repolarizantes, o una inhibición de los canales de cloruro, que también son repolarizantes. O sea, la actividad de los canales influye mucho en cómo se va a gatillar un potencial de acción. También las características de los receptores. No olvidar que en la sinapsis, el neurotransmisor que sale al espacio sináptico se une a receptores en la neurona postsináptica que también van a determinar de qué manera se depolariza esa neurona. Si yo tengo receptores, digamos, disfuncionales, que estén sobreactivados, por ejemplo, voy a favorecer la generación de potencial de acción de alta frecuencia. Lo que se llama el buffering citoplasmático, que es cómo el citoplasma se opone a que se transmita el potencial de acción a través de la membrana. Nuevamente, si yo tengo, digamos, un cambio en el componente hidroelectrolítico del citoplasma, puedo favorecer que esté más cercano al umbral para que se activen los canales de sodio activados por voltaje. Y también las características de los sistemas de segundo mensajero. Recordar que debajo de un receptor postsináptico se puede activar una cascada de señalización que favorezca la generación de un nuevo potencial de acción o que lo desfavorezca. Entonces, la actividad de los canales, la capacidad tamponante del citoplasma, los sistemas de segundo mensajero y las características de los receptores me van a determinar cómo finalmente una neurona postsináptica frente a una membrana presináptica que está depolarizando puede ser capaz de depolarizarse, sobre todo de forma, digamos, temporalmente muy cercana. Y lo otro es los factores extrínsecos, que son las características líquido cefalorraquídeo y la función glial. Obviamente acá es muy importante la función glial y las enzimas que aparecen en el espacio sináptico. ¿Ya? Hay neurotransmisores que son rápidamente degradados, como por ejemplo la acetilcolina, que es degradada por la acetilcolinesterasa, o sistemas de extracción de neurotransmisores, por ejemplo, digamos, la glía tiene transportadores de algunos neurotransmisores para sacarlo del espacio, o sistemas de recaptación en la neurona presináptica. Todo eso, cualquier alteración de esos fenómenos puede favorecer que se transmita más rápidamente un potencial de acción de una neurona a otra. Las características tempoespaciales de la sinapsis, o sea, cuántas sinapsis hay, cuántas neuronas están haciendo sinapsis en un determinado tiempo y espacio. Y los moduladores extracelulares de los receptores, que son los iones, ya la concentración iónica del líquido cefalorraquídeo. Todos estos determinantes que tienen que ver con la función de la neurona, del líquido cefalorraquídeo y de la glía determinan cuán probable es que un paciente haga un foco de descarga hipersincrónico. Eso es lo que se llama un umbral convulsivante. El umbral convulsivante no es un estado, es una variable. Yo en determinados momentos del día puedo tener un umbral convulsivante mayor a otro. Por ejemplo, en la mañana uno tiene un umbral convulsivante mayor inducido por el aumento del cortisol matinal, por poner un ejemplo. Yo puedo tener un mayor umbral convulsivante, o sea, un menor umbral, perdón, dije un menor umbral convulsivante, o sea, que aumente la probabilidad de hacer digamos, una convulsión si es que estoy sometido a estrés o si he consumido alguna droga. ¿Se fijan? O sea, hay condiciones que me pueden cambiar estas características, estos factores, tanto neuronales como de líquido cefalorraquídeo o función glial, que me aumentan la probabilidad de hacer un fenómeno de convulsión. Ahora, yo puedo tener una convulsión,
pero esa convulsión no necesariamente va a implicar que yo tenga más riesgo de hacer una segunda. Para que haya un fenómeno de epileptogénesis, o sea, de cronificación de los fenómenos convulsivos, tienen que generarse redes neurofuncionales, que es lo que hablamos como una hiperexcitabilidad neuronal crónica. Se tiene que generar una condición que me favorezca tanto el fenómeno de generación como el fenómeno de propagación de una crisis en forma crónica. Por ejemplo, si yo tengo una canalopatía, una mutación de los canales de sodio que aumente su conductancia, esa condición es crónica. Y es por eso que las mutaciones de los canales de las neuronas son epileptogénicos, porque el paciente va a tener todo el tiempo el mismo riesgo de aumentar la depolarización. Es un fenómeno crónico en ese caso. Ahora, también podría ser en el caso que yo haya perdido neuronas inhibitorias, que pierda este surrounding de inhibición alrededor de un foco de descarga. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando yo tengo cicatrices del sistema nervioso central que me alteren las redes normales de polarización, que me las distorsionen por un fenómeno espacial, que es la generación de una cicatriz y del desplazamiento temporoespacial, digamos, de las redes. Y aquí además se ha visto un fenómeno que es bastante llamativo, que es el fenómeno de Kindling. El fenómeno de Kindling es un fenómeno experimental que se desarrolló por ahí por los años 70, en los cuales se observó que cuando yo al sistema nervioso central lo estimulo en forma repetida un cierto periodo de tiempo y con cierta frecuencia, esa región del cerebro induce un foco epileptogénico. O sea, el aumento de la frecuencia y del tiempo de duración de un fenómeno convulsivo favorece que se cronifique. ¿Ya? Esto está dado por el fenómeno de potenciación posttetánica y porque la hiperestimulación neuronal también va cambiando las características de las redes, favoreciendo, por ejemplo, la pérdida del surrounding inhibitorio. Si el cerebro siente que hay un foco que está descargando más, favorece que se genere menor inhibición de ese foco. Por lo tanto, la estimulación repetida de un foco, de una zona del sistema nervioso central, va a aumentar la probabilidad que se transforme en un foco epileptogénico. Es por eso que cualquier fenómeno convulsivo, aunque sea adquirido, si yo lo mantengo en el tiempo, eso tiene mayor probabilidad de volverse epilepsia. Acá tenemos el Kindling en que de forma experimental yo voy estimulando la corteza bajo una cierta frecuencia y lo que empieza a aparecer después de un tiempo en que yo estoy estimulando digamos en forma mantenida en el tiempo y a una cierta frecuencia empiezan a aparecer descargas espontáneas. Hasta que prácticamente yo dejo de estimular y ese foco ya tiene autonomía y puede ser un foco de descarga epileptogénico. Es por esto que cuando un paciente hace una convulsión, uno debería tratar de evitar que siga haciendo convulsiones. Una de las causas, uno de los fundamentos de esto es que puede generar un fenómeno de Kindling y puede gatillar una mayor probabilidad de que se genere una epilepsia. Un estatus epiléptico es la repetición de convulsiones o seizures sin recuperación de conciencia entre episodios. Generalmente se considera estatus epiléptico una crisis que dura más de 15 minutos. Las crisis convulsivas pueden tener distinta duración, pero yo debería esperar que duraran menos de 15 minutos. Si una crisis persiste más de 15 minutos, quiere decir que no se está dando la condición para que se frene. Y ojo, que un estatus epiléptico es una condición de emergencia médica, puesto que tiene un alto riesgo de muerte. ¿Ya? La excesiva descarga neuronal produce hipoxia, hipotensión, hipoglicemia y acidosis. Y todo esto conducen a menor formación de ATP en el cerebro y finalmente daño por excitotoxicidad. Hay complicaciones sistémicas de la presencia de un estatus epiléptico. Les contaba yo que, por ejemplo, en el caso de una crisis tónico-clónica, la descarga va asociada a una hiperestimulación del sistema nervioso simpático, lo que aumenta el riesgo de arritmias, ya por hiperestimulación simpática, aumenta la frecuencia y, y acorta los tiempos de diástole, favoreciendo la generación de un edema pulmonar. La hipercontracción muscular genera hipercatabolismo muscular, pero además genera hipertermia, ¿ya? Porque si yo estoy convulsionando, esa musculatura va generando calor en la convulsión
y puede hacer que aumente la temperatura del sujeto hasta un grado de ser peligroso y generar hipertermia. Y el hipercatabolismo muscular puede ser dañino a nivel sistémico, puesto que resulta en hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia y una serie de otras alteraciones, digamos, desde el punto de vista hidroelectrolítico. Entonces, cuando yo tengo un foco de descarga cortical, este foco va a señalizar hacia el tálamo y el tálamo hacia el hipotálamo, y en el hipotálamo se va a activar el sistema nervioso simpático, lo que va a traer como consecuencia un aumento de la presión arterial media y con la consecuente aumento del flujo sanguíneo cerebral y aumento de la glicemia. Acuérdense que el sistema nervioso simpático, digamos, las catecolaminas son contrarregulatorias de insulina. Esto resulta en un aumento del aporte de oxígeno y glucosa hacia el cerebro para compensar el gasto energético que tiene un foco de descarga. O sea, la activación simpática es un fenómeno compensatorio. Pero cuando yo tengo un estado epiléptico, el gasto de ATP supera el aporte de oxígeno y nutrientes hacia el cerebro, falla la compensación y eso se va a asociar a isquemia cerebral y además el exceso de estimulación de las neuronas produce excitotoxicidad, lo que favorece la muerte de neuronas y eventualmente la muerte del sujeto, como les dije además porque hay complicaciones sistémicas asociadas al estatus. En la evaluación de pacientes con síndromes convulsivos tenemos que ver que existe un cuadro sugerente, convulsiones o movimientos estereotipados. Cada vez que una persona sufre un compromiso de conciencia brusco, que es lo que se llama un síncope sin prodromo, o sea, una pérdida de conciencia que no tiene, que el paciente no se siente mal, no se siente mareado, sino que bruscamente tiene un compromiso de conciencia, eso es sugerente de una convulsión. O que después de haber tenido un compromiso de conciencia se describe que el paciente tuvo una lenta recuperación. Eso suena a periodos post-ictal y eso también es un cuadro sugerente de convulsión. O sea, ya sea porque yo vi que el fenómeno de compromiso de conciencia tenía ciertos movimientos estereotipados, repetitivos, digamos, o porque el paciente tiene estas características distintivas del compromiso de conciencia, que es la caída brusca en compromiso de conciencia. Ojo, cuando un paciente tiene un síncope vasovagal, que es el desmayo común, no sé si ustedes lo han visto, les ha pasado, han visto un paciente que lo hace, el paciente dice que inicialmente se siente mal, siente una sensación de mareo, vaído, y el compromiso de conciencia es relativamente, no, o sea, no es tan brusco. El paciente alcanza a tener reflejos que se afirma, por ejemplo, o sea, tiene reflejos protectores antes de caer. En cambio, un paciente que hace un síncope por un fenómeno convulsivo cae bruscamente sin ningún tipo de reflejo, lo que implica que tenga a veces lesiones graves, fracturas, fractura de cráneo, fracturas en las extremidades, porque cae bruscamente. O sea, eso es un buen indicador de que eventualmente estamos frente a una crisis convulsiva. ¿Ya? Un síncope brusco y sin reflejos. También periodos de amnesia recurrentes, pacientes que dicen que estuvieron en una situación pero recuerdan poco y no saben por qué. Ojo que no vaya a ser que hayan hecho fenómenos convulsivos, como el caso de una ausencia en que hayan perdido la conciencia. La percepción de alteraciones sensoriales neurovegetativas, ya cuando es una crisis simple, que el paciente efectivamente comenta que tiene estos síntomas inhabituales, repetitivos, sin ninguna causa. Percepción de dolores extraños, le decía yo, alteraciones del campo visual, alteraciones auditivas. Siempre esto es difícil a veces diferenciar con un fenómeno local, o sea, un trastorno del oído interno o un trastorno de la retina, o a veces trastornos psiquiátricos que también pueden producir alucinaciones. Es difícil la diferenciación, pero siempre es un diagnóstico diferencial. Y súper importante en los niños, la ausencia generalmente se detecta por una caída del desempeño escolar. O sea, el niño le empieza a ir mal porque prácticamente no tiene la capacidad de mantener la atención, porque está haciendo crisis de ausencia de forma intermitente, lo que le evita que pueda hacer poner atención en clase, digamos. Pierde totalmente la capacidad de armar el concepto que se le está enseñando producto de la aparición de crisis de ausencia. El estudio de una crisis convulsiva es enfocar de acuerdo a las causas
de acuerdo a la edad, obviamente siempre tenemos que pensar que es más frecuente en determinadas edades, pero siempre voy a tener que hacer un estudio metabólico para descartar causas tóxico-metabólicas, hiperglicemia, hipoglicemia, uremia en el caso de una alteración de la función renal, alteraciones electrolíticas, súper importante, tanto la hiper como la hiponatremia producen trastornos convulsivos. Sobre todo las disnatremias, los trastornos del sodio, son una causa muy importante de trastornos convulsivos. También hipercalcemia, hiperfosfatemia. Obviamente, si yo estoy sospechando que el paciente tiene un fenómeno convulsivo, voy a tener que ir a tomar un electroencefalograma. Y acá se puede hacer un electroencefalograma basal, o sea, digamos en condiciones normales, o puedo inducir la convulsión alterando el umbral convulsivante del paciente, por ejemplo, con deprivación de sueño. La deprivación de sueño aumenta la probabilidad de que el paciente haga una crisis, que aparezca la crisis en el electroencefalograma. Súper importante también estudiar imágenes, ya si estamos hablando de un fenómeno local como una hemorragia, un tumor, eso se va a tener que detectar con imágenes, con escáner de cerebro, resonancia de cerebro o eventualmente con una geografía cerebral. Y en el caso de sospechar una infección, si el paciente hace convulsión en el contexto de que está con fiebre, por ejemplo, hay que hacer estudio del líquido cefalorraquídeo para buscar hallazgo de infección, aumento de los glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo o la presencia de bacterias en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? O sea, hay que hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo siempre cuando yo sospecho que el fenómeno convulsivo está en el contexto de una infección. Ojo que cualquier fenómeno convulsivo puede ser una infección del sistema nervioso central. Ya no solamente una meningitis, sino que puede ser una encefalitis viral o, digamos, o neurosífilis, por ejemplo. Hay que ir a estudiar en forma dirigida. Estudio genético en el caso de los fenómenos convulsivos que aparecen muy tempranamente en la niñez. Y obviamente, sobre todo en la adolescencia o la adultez joven, evaluar consumo de drogas. El tratamiento farmacológico tiene una clase de esto, pero se basa en conceptos que están relacionados con la fisiopatología, o sea, tanto con la generación o la propagación de la crisis. ¿Ya? Ahí tenemos inhibiciones de los canales de sodio, por ejemplo, inducida con algunos fármacos como la fenitoína, la carbamazepina, la lamotrigina o el topiramato, son bloqueadores de canales de sodio, lo que disminuyen probablemente hacer la capacidad de hacer un potencial de acción de alta frecuencia. La inhibición de canales de calcio dependientes de voltaje, que lo hace la fenitoína. La disminución de la producción de glutamato, conversamos que la potenciación posttetánica es inducida por glutamato. ¿Ya? Sobre los canales de NMDA. Ahí tenemos un anticonvulsivante que es la lamotrigina. La potenciación de los receptores de GABA. ¿Qué hace GABA? Es un neurotransmisor inhibitorio que estaría inhibiendo la probabilidad de hacer un potencial de acción de alta frecuencia, una potenciación posttetánica y además estaría influyendo en el surrounding inhibitorio que está limitando la propagación de la crisis. Yo puedo potenciar ese surrounding inhibitorio mediante la potenciación de la acción de GABA, ¿ya? Mediante barbitúricos, benzodiazepina, ¿ya? Ácido valproico, gabapentina o tiagabina. También se puede actuar a nivel de la modulación de la secreción de vesículas sinápticas con un fármaco que se llama levetiracetam. Y también se pueden modular tipos especiales de canales de calcio como los canales de calcio tipo T que están en el tálamo, en este caso con ácido valproico o etosuximida. Esto es particularmente importante en el tratamiento de las crisis de ausencia, por ejemplo. Ahí clásicamente se utilizan este tipo de fármacos como el ácido valproico. Y por último, comentar esto que es trascendente porque lo van a ver, lo van a probablemente ver más en detalle, que es que se ha podido observar que la inducción o sea, el generar una dieta cetogénica disminuye las crisis convulsivas en los sujetos con epilepsia refractaria. De hecho, es una de las medidas que se utilizan en caso de que ya no existe otro tratamiento posible. Se ha podido determinar que la dieta cetogénica disminuye las crisis, disminuye porque aumenta el umbral convulsivante. ¿Ya? Entonces, dietas ricas en grasa y bajas en carbohidratos podrían contribuir a un estado anticonvulsivante y antiepiléptico. Y
tienen indicación médica actualmente para epilepsia refractaria. Ustedes ya saben que la dieta cetogénica se basa en que el individuo, cuando no tiene mucha glucosa disponible, empieza a utilizar ácido graso como combustible, pero como no todas las células tienen la capacidad, la maquinaria para degradar los ácidos grasos, para generar energía a partir de ello, lo que hace el hígado es que metaboliza los ácidos grasos y genera acetil-CoA, que se deriva esa síntesis de beta-hidroxibutirato, acetoacetato, que son formas entre comillas de ácidos grasos procesados que se pueden llevar a células, a tejidos periféricos, entre ellos el cerebro. El cerebro puede metabolizar acetoacetato y beta-hidroxibutirato, y aparentemente la exposición a cuerpos cetónicos en el cerebro estaría asociada con una disminución de la probabilidad de las crisis. En este fenómeno hay varias hipótesis. No está totalmente claro cuál es el mecanismo. Se sabe que funciona, pero no se sabe exactamente bien por qué. Hay algunas hipótesis que tienen mayor fuerza, que han podido ser demostradas con mayor, con mayor evidencia, como por el hecho que, como por ejemplo el hecho de que los cuerpos cetónicos aumentan la concentración de GABA, aumentando la neurotransmisión inhibitoria. Aumentan la concentración de GABA, en las conexiones, puesto que favorecen el metabolismo de glutamato a glutamina y de glutamina a GABA en la neurona. O sea, en el astrocito, el glutamato se transforma en glutamina y la glutamina es captada por la neurona y se transforma en GABA. Ahora, ¿por qué ese cambio, ese perfil metabólico? Por el estado redox, que es inducido normalmente por por la lipólisis, digamos, que cambia el potencial redox de la neurona y de la célula de la glía. También se ha visto que pueden actuar impidiendo el llenado de vesículas de glutamato, o sea, disminuyendo la probabilidad de excitar una neurona con glutamato por mayor secreción de glutamato, activando la transmisión noradrenérgica, activando los canales de potasio ATP dependiente. Acuérdense que los canales de potasio hiperpolarizan las membranas, por lo tanto disminuyen la probabilidad del potencial de acción, optimizando el ciclo de Krebs, induciendo expresión de enzimas de la cadena transportadora de electrones, y aparentemente los cuerpos cetónicos tienen un efecto antioxidante, lo que favorece que haya menos potenciación a largo plazo, que es los cambios plásticos que se producen en las neuronas inducidos por los canales de NMDA. O sea, estamos hablando de la potenciación post-tetánica. ¿Ya? O sea, también podrían disminuir la probabilidad de potenciación post-tetánica al disminuir la probabilidad de generación de especies reactivas de oxígeno. Acá tienen una revisión que es de McNally y Hartman del Journal Neurochemical del 2012, donde expresan todos los posibles blancos de acción donde podrían estar actuando los cuerpos cetónicos. De todas maneras, les comento que un ex alumno de nutrición de nosotros, que se llama Francisco Flores, lo comento, hace una clase muy buena de este tema más adelante en su curso, creo que de dietoterapia o más adelante. Así que ahí lo podrán ver. Eso.